Saber como ciudadano. En Derecho para No Abogados. Conoce tus derechos. Tener derechos no sirve de mucho si no sabes cuáles son. Este es el espacio donde te explicamos fácil, rápido y directo lo que deberías saber como ciudadano. En Derecho para No Abogados. Conoce tus derechos. Al aire. Iniciamos nuestro primer segmento, Conoce tus derechos. Amigos, el día de hoy quiero que pongamos un tema súper importante y de mucha relevancia, del que se habla mucho, pero no tiene muchas acciones importantes y urgentes. El futuro de nuestras niñas y adolescentes. Históricamente, el embarazo a temprana edad ha sido un freno para los proyectos de vida de muchos de nuestros jóvenes en nuestro país. Por eso, el gobierno acaba de poner en marcha una nueva estrategia nacional que promete marcar un antes y un después en esta historia. Les hablo de la política intersectorial plena 2026-2035. Mi querida Génesis, ¿me podrías decir en qué consiste realmente esta iniciativa? Súper interesante tu pregunta, Vale, y aquí lo importante y la palabra clave es intersectorial. Ya no se trata de que un solo ministerio intente resolver esta situación y este problema de forma aislada, sino que varias instituciones de salud, educación e inclusión social van a trabajar de la mano. Lo interesante no es que solo es un plan improvisado o un plan que sea de corto plazo o solo para apaciguar las aguas, sino es una apuesta a largo plazo, trazada para los próximos 10 años con el gran objetivo de reducir drásticamente el embarazo a temprana edad en nuestras niñas y adolescentes de nuestro país. Claro, vamos a hablar de una de las causas del embarazo adolescente en el Ecuador. El embarazo adolescente constituye uno de los principales desafíos en materia de salud pública y protección de derechos humanos. En el Ecuador no puede entenderse como el resultado de una sola decisión individual, sino como la consecuencia de los diversos factores sociales, económicos, culturales, educativos y jurídicos que interactúan entre sí. La falta de la educación sexual integral, para empezar a calentar un poquito este debate, hay que decir algo incómodo, pero real. El entorno familiar y el factor religioso a veces se vuelven un primer obstáculo y uno de los más grandes. En muchos hogares ecuatorianos, la sexualidad sigue siendo un tabú infranqueable que nadie puede entrar, bajo la falsa creencia de que hablar de la sexualidad incita a los jóvenes a iniciar su vida sexual a temprana edad. Ese silencio, ese prejuicio es muy peligroso. Totalmente de acuerdo, Vale. Es muy peligroso no solo a nivel social, también en el jurídico y la salud pública. El embarazo adolescente es un desafío gigante. La Constitución de la República del Ecuador, en los artículos 32, 35, 44 y 66, nos regulan los derechos a la salud, educación, igualdad y una protección especial para nuestros niños, niñas y adolescentes. Esto no es un favor, es una obligación tanto para el Estado, la familia y la sociedad, según el Código de la Niñez y la Adolescencia. Justo allí quería ir Rebe. Si la ley está ahí, ¿por qué los números siguen siendo tan preocupantes? Y Rebe, desde la perspectiva del territorio, ¿cuál es el detonante en las aulas y en los hogares? Vale, son varios pilares, pero aquí el primero y más fundamental es la falta de una educación sexual integral. Claro, los colegios nos informan de una manera biológica, nos enseñan cuál es el aparato reproductor y ya, pero se les olvida mencionar varios temas, como el consentimiento, relaciones saludables, la igualdad de género y una prevención para la violencia. Dicen que una educación sexual integral basada en hechos científicos va a incitarlos, pero yo opino que todo lo contrario va a hacer que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes tengan herramientas para que puedan tomar decisiones más responsables y estando fuera de presión. Claro, yo creo que también existe una gran desinformación sobre los métodos anticonceptivos y este se suma a ser un grande segundo factor, Rebe. La desinformación brutal sobre los métodos anticonceptivos
También hay mitos absurdos rondando en las cabezas de los adolescentes, como que los métodos anticonceptivos afectan a la fertilidad para siempre o que provocan diferentes enfermedades. A eso súmale el miedo a ser juzgados por sus papás o por el mismo miedo de ser juzgados dentro del personal de la salud. Por esto les da un gran terror pedir ayuda profesional, ignorando que el Estado tiene la obligación de garantizarles el acceso e información científica y confidencial. Claro, y aquí el miedo es el que dirán, el típico que van a decir. Y esto los paraliza bastante el acceso a la información. Pero hay una causa que aún es más dolorosa y que no podemos maquillar. Pero Rebe, ¿qué pasa con el tema de violencia sexual? O sea, en nuestro país, porque sabemos que muchos de los embarazos a temprana edad no son accidentes. Claro que sí, mira, esa es una herida muy abierta aquí en el Ecuador. Un porcentaje de embarazos adolescentes se da más en niñas menores de 14 años. Y claro, legalmente menores de esta edad no pueden dar su consentimiento válido. El Código Orgánico Integral Penal sanciona severamente este tipo de delitos. Pero esto no quita que en nuestra realidad existe una desigualdad en relaciones, tanto sea por la diferencia de edad, figuras autoritarias o dependencia económica. No permite que nuestras adolescentes puedan tomar una decisión con su propia voluntad, sino que se van a arriesgar a la coerción y manipulación. Claro, y también creo que existe un gran punto dentro de los factores económicos y sociales, y ahí es donde la pobreza y los factores económicos se vuelven un cultivo perfecto. Las familias de escasos recursos en nuestro país aumentan el riesgo de que esto suceda dentro de sus hogares. Muchas chicas dejan de estudiar y terminan en uniones tempranas o situaciones de dependencia económica. Incluso en ciertas comunidades de nuestro país, lamentablemente persisten patrones culturales que normalizan la maternidad precoz como el único proyecto de vida viable para una mujer joven. Y es así, y esto se convierte bastante en un círculo vicioso tremendo. Pero ahora vamos a hablar de lo que después pasa del embarazo. Supongamos que el embarazo ya ocurrió, la niña o adolescente ya pasó por el embarazo, pero después, ¿cuáles son las consecuencias reales? Porque esto no solo se queda en el día del parto. Aquí se avecinan las consecuencias para la salud de la madre. Médicamente es un riesgo enorme. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos dice de manera clara que el organismo de un adolescente está en pleno desarrollo, por lo cual si se presentan complicaciones durante el embarazo o el parto, se da un gran riesgo en la salud materna e infantil, especialmente si son menores de 15 años. Y socialmente el golpe es devastador. Por la deserción escolar, aunque las leyes ecuatorianas protejan el derecho de las adolescentes embarazadas a seguir estudiando, la realidad las empuja a abandonar la escuela por falta de dinero, discriminación, falta de apoyo familiar o por la carga del cuidado del bebé. Al dejar los estudios, se truncan oportunidades de un estudio superior y de un empleo digno. Y esto las condena a una precariedad económica, ¿verdad, Rebe? Exacto. También terminan en trabajos informales con salarios bajísimos que hace que dependan de sus parejas o familias. Y claro, en una familia en donde se vive en pobreza, por así decirlo, tener la crianza de un hijo se hará como una carga financiera inestable. Escuchándolas, queda clarísimo que el Ministerio de Salud no puede resolver esto solo. Esto requiere un trabajo de equipo gigantesco a nivel institucional. Rebe, explícanos un poquito cómo se supone que deben engranarse las distintas funciones del Estado para frenar esto. Claro que sí, aquí entra el trabajo en conjunto de las instituciones. Aquí se da un enfoque multisectorial, ¿vale? Se va a la participación activa de diversos ministerios, como el Ministerio de la Salud, que nos da servicios de salud sexual y reproductiva, conferencias y también anticonceptivos en lugares seguros y confidenciales. El Ministerio de la Educación es el responsable de brindar una educación integral sexual y también de evitar que las madres adolescentes abandonen sus estudios. El Ministerio de Desarrollo Humano hace un acompañamiento psicosocial y territorial a aquellas familias más vulnerables.
para así poder evitar la unión a temprana edad, así sea por situaciones económicas. El Ministerio del Gobierno nos ayuda a hacer una coordinación con las alcaldías y los GAC locales para así poder brindar normas de protección en contra de la violencia sexual en aquellas zonas de más alto riesgo. Wow, Rebe, esto es todo un engranaje. ¿Y contamos con un apoyo de afuera para vigilar que esto se llegue a cumplir? Sí, afortunadamente ya contamos con la asistencia técnica de varios organismos universales como la UNFPA, Fondos de Población de Naciones Unidas y la OMS. Ellos ayudan a evaluar indicadores que aportan metodologías, que evidencian de manera global, que nos guían para diseñar políticas públicas a largo plazo que respeten los derechos humanos. Totalmente, Rebe. Pero a ver, chicas, pongamos los pies sobre la tierra. En Ecuador ya hemos visto planes hermosos que terminan archivados. La gran pregunta que nos hacemos todos es ¿cómo van a poder asegurar que esto llegue a ser una realidad y no se quede solo en un papel? Claro, y justo para eso, vale, como ya lo comentamos en un inicio, se ha diseñado la política plena. Pero ojo, para que esto sea verdaderamente efectivo, hay que tener en cuenta y se han planteado los cinco retos gigantescos de los cuales ya hemos hablado y Rebe y Vale nos han dado una explicación sumamente sencilla para poder llegar a entender esto. Y yo creo que considero que el primero y el más importante de todos es un acceso gratuito y real a los servicios de salud sexual y reproductiva. Como siempre decimos aquí, no nos sirve de nada tener la teoría si en la práctica los jóvenes van a un centro de salud y no reciben una atención médica adecuada y pertinente para este tipo de situaciones, o simplemente las personas, los de salud o el personal de salud que atienden este tipo de situaciones llegan con la típica excusa de que no hay insumos. Exacto, Gene. Este es el brazo del Estado. Y por otro lado, está el reto que nos toca directamente a nosotros, desde casa. Involucrar a las familias, como bien hablamos anteriormente, la prevención empieza en la mesa. Conversando con nuestros hijos, rompiendo los tabús y sobre todo escuchándolos sin juzgar. Claro, y al final del día, proteger la infancia y la adolescencia es asegurar un desarrollo de todo un país para evitar que nuestros niños y adolescentes se unan de temprana edad por problemas económicos o lleguen a salir de sus casas por este tipo de situaciones y sobre todo por mala información o por no tener un acceso real a este tipo de información para prevenir estas situaciones en casas ecuatorianas. Y sobre todo esto no es un tema menor. Por un lado, la mediación constante, seguir al pie este tipo de proyectos, seguir a pie estas políticas es sumamente importante para saber que la marcha y sobre todo la planeación que se tuvo desde un principio se lleva a cabo de manera eficaz y si pues llega a haber algún fallo, arreglarlo en el momento y no esperar al final de un proyecto para verificar qué falló o simplemente qué no funcionó, sino arreglarlo en ese instante para seguir con un proyecto eficaz y sobre todo para que cuando este proyecto finalice, que vendría siendo en el año 2035, no sea un proyecto fracasado. Y por supuesto seguiremos atentos a los avances de esta política plena y pues como ya lo mencionó Rebe, sobre todo esperamos que todas las personas y todos los niños y adolescentes que nos estén viendo desde casa o escuchando, esperamos que tengan y rompan los tabús de hablar con sus padres o sobre todo hablar en las instituciones públicas. Así es, no te puedes perder nuestro segundo segmento. Te damos nuestro segundo segmento donde vamos a tratar diferentes temas. Y como se dice, debemos tratar de hacer que nuestra sociedad no se cierre ante este tipo de temas, que no lo veamos como una manera de, ay, es que le voy a hablar de mi hijo de esos tipos de temas y va a ir y lo va a hacer.
Claro, todo lo contrario. y tenemos que tener en cuenta que ya estamos en una generación demasiado avanzada donde tenemos mucha tecnología, muchas herramientas que podemos informarnos desde muy chiquititos y como dije, los niños y niñas y adolescentes que nos escuchan en casa tengan la confianza, tengan la guía desde casa y en instituciones, porque las instituciones, como dijo ya Rebe, no nos hacen un favor, sino están en la obligación de a informar y sobre todo ayudar en este tipo de temas para seguir en un progreso de nuestro país. Claro, es correcto. Las instituciones públicas, como son los centros de salud, tienen que brindarnos el mecanismo correcto para guiar a nuestros adolescentes de una forma correcta, sobre todo en los métodos anticonceptivos. Creo que es fundamental también poner un poco en marcha de que el personal de estas entidades tengan un poco más de tino, por así decirlo, en hablar con estos temas con nuestros adolescentes. También hablando sobre las campañas que los centros de salud deberían tener para poder dar un poquito a conocer a las sociedades y también a los hogares de nuestro querido Ecuador sobre estos temas, darles a conocer cómo podrían entrar en estas diferentes charlas para nuestros adolescentes, porque claro, es complicado muchas veces que los padres se suelten, pero creo que con un poquito de apoyo o un poquito de guía del Ministerio de Salud o de los diferentes ministerios como es el de Educación, poder dar un poquito más de esta guía para que los padres hablen estos temas y así dar a conocer a los adolescentes cómo deberían protegerse y tener ese cuidado y que ellos se sientan totalmente seguros en sus hogares y con los diferentes mecanismos. Claro, y es súper importante, como dice, ¿vale? Y es súper irónico porque siempre decimos que existen muchos métodos anticonceptivos, que la niña de 14, de 16 años, porque hay que tener en cuenta que ahora los embarazos son desde los 14 hasta los 16 años y son demasiados, son muchas niñas y adolescentes que salen embarazadas a temprana edad y esto no solo las perjudica en su vida, sino también en sus estudios, en sus sueños y por eso es súper importante romper ya el tabú sobre religiones, sobre de que yo no puedo hablar de esos temas con mi hijo o hija, sino simplemente sentarnos en la mesa y platicar, guiarlos, darles la confianza de que si algún día tienen una duda o simplemente tienen miedo al si llega a pasar el embarazo, pues tengan una guía en casa para evitar las uniones tempranas en menores de edad o necesidades económicas, porque hay muchos niños que tienen problemas económicos, vemos trabajando en calles, entonces aquí es súper importante evitar este tipo de temas y hablarlos, sobre todo en instituciones que van de la mano con las instituciones de salud pública. Exactamente. Específicamente yo quiero centrarme en un tema que es el consentimiento. Yo creo que en los menores de edad, al no saber mucho de este tema, ellos creerían que puede llegar una persona con una gran diferencia de edad, digamos un adulto, y ellos son apenas unos adolescentes, y los incita a tener relaciones. Y ellos no ven, ellos no quieren, por lo cual sería que no hay consentimiento. Como dije, directamente va a un abuso sexual. Claro, y tienen que tener la confianza de hablarlo en casa o hablar con un adulto de confianza, porque como lo dijo Rebeca, no dieron un consentimiento y esto es penado. Entonces, si alguna persona que está escuchando nos está pasando por este tipo de situaciones, tenga la confianza total de que no le va a pasar nada y puede hablarlo con total confianza sobre este tipo de situaciones porque no ha dado su consentimiento y esto es súper importante también, como lo menciona Rebe, porque, o sea, son niños, son adolescentes que están en un mundo lleno de mucha maldad, porque recordemos que como si tenemos muchas herramientas, hemos avanzado demasiado como humanidad. Claro, y también hablar de un tema muy importante que es cuando los niños se encuentran en un lugar tal vez de muy bajos recursos y son muy propensos a que tal vez los manipulen o con, por así decirlo, cierta cantidad de dinero digan, tú ven y yo te ofrezco esto. Muchas veces los niños se encuentran en un ambiente que son tal vez muy susceptibles a pasar por esto, pero los niños deberían tener este mecanismo, tal vez no en sus hogares, pero tal vez sí que los centros de salud, el Ministerio Público, en las escuelas o diferentes medios que podrán vigilarlos y podrán dar alerta a esto. O tal vez podrán dar el conocimiento y hablar con ellos para que ellos abran y no se cierren a decir ese tipo de cosas, porque es muy importante poder prevenir. Como nos decía Génesis, hablar sobre cuando ya quedan embarazadas también hay un punto muy grande ahí, el apoyo de las familias.
No hay como soltar a nuestros niños y adolescentes de esta forma. El apoyo es muy grande para que ellos puedan continuar con sus sueños. Ok, sí, el embarazo llegó, pero debería haber un mecanismo mucho mejor dentro de familias, la educación las escuelas y la educación en la salud para poderlas guiar para que puedan tener una maternidad correcta sin que su vida corra tanto peligro, y también en la educación para darle la apertura necesaria para que pueda continuar con sus estudios. Claro, y es súper el día de proteger, y al final del día debemos proteger a nuestra infancia y la adolescencia para asegurar el desarrollo de todo nuestro país. Chicas, gracias por este análisis, ha sido tan profundo y súper enriquecedor, creo que para todas nosotras mismas y para nuestra audiencia. Y a ustedes, nuestra querida audiencia, gracias por acompañarnos en nuestro primer segmento. Y no te puedes perder de nuestro segundo segmento. Te damos paso, querida voz de radio. Enseguida regresamos con más de Derecho para No Abogados. Por la señal de UNL Radio. ¡Un bono de $1,000! ¿Y para ganar solo tengo que hacer clic y poner mis datos personales? Ahora solo a esperar mi premio. A few moments later. Majito, ¿qué pasó? Nos llegó un correo tuyo pidiendo dinero. ¿Estás bien? ¿Qué? Yo solo ingresé mis datos. Ay, ya te hackearon. ¡Ay, no! ¡Otra vez! Que no te pase. Por suerte, ahora en la UNL activamos la verificación en 2 pasos. Así que, aunque alguien tenga mi contraseña, no podrá ingresar sin el código de mi celular. Ahora puedes acceder a todos nuestros servicios institucionales, SAC, SGA, CIAF, EVA y servicios de Google con una sola contraseña. Y además cuentas con una capa extra de seguridad, la verificación en 2 pasos. Frente a la ciberdelincuencia, UNL alerta. Ay, amigo, obvio necesitas una maestría. Antes, tener el título de la U era lo máximo, ¿no? Pero hoy, la realidad es que cada semestre salimos muchísimos graduados con el mismo título. Y uy, la competencia es muy fuerte. Un posgrado sí marca la diferencia. Es esa ventaja que necesitas para que se fijen en ti y se te abran puertas para alcanzar el éxito. Pero ojo, no te lances a ciegas. Elige una universidad con peso, como la UNL. Son 166 años de prestigio, pero sobre todo de cambio y transformación. Aquí tenemos 4 modalidades de estudio que se adaptan a tu ritmo. Y lo mejor, facilidades de pago y descuentos para que la plata no te detenga. Obvio, aquí no nos complicamos la vida. Por eso, su entorno virtual es súper práctico. Y lo que más nos importa, una oferta académica moderna que de verdad sirve en el campo laboral y que en 1 año o menos ya te entreguen tu título. Yo de ti no lo pienso más. Y estudio una maestría en la Universidad Nacional de Loja. Si quieres conocer toda nuestra oferta académica, ingresa a www.unl.edu.es/posgrados. Empezamos clases en agosto. Gracias por la espera. Ya estamos de regreso. Continúa con Derecho para No Abogados Por UNL Radio. Un espacio para conversar con expertos, resolver dudas y entender el derecho desde una vida real. El derecho se explica con palabras simples. Porque si bien se entiende, bien se aplica. En Derecho para No Abogados, hablemos claro. Hablemos claro. Bienvenidos a este segundo segmento de nuestro programa. Es un gusto dar bienvenida al doctor Paul Fernández González. Doctor, es un verdadero placer contar con su presencia el día de hoy para abordar un tema de gran importancia e interés para toda la ciudadanía. Así es, buenas tardes, doctor Paul. Darle una súper bienvenida y agradecerle por acompañarnos el día de hoy, esperando que esta experiencia sea muy amena para usted. Y como sabe, lo vamos a estar molestando un poquito con algunas preguntas. Bienvenido, doc. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos. Un gusto, en primer lugar, poder contar con estos espacios que la Universidad Nacional de Loja promueva para que la gente entienda el derecho. Para mí es un gusto estar aquí presente con ustedes. De igual manera, un cordial saludo a quienes nos escuchan por la radio y quienes nos ven por Facebook Live. Muchas gracias. Un saludo muy especial, doctor Paul González. De verdad es un honor tenerlo el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho para No Abogados. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y bueno, doc, como para ya ir entrando un poquito con el tema que tenemos programado para el día de hoy. Doc, para empezar desde lo más sencillo y lo más práctico, ¿qué es el procedimiento abreviado? ¿Usted cómo lo definiría de forma sencilla? Y sería, ¿es correcto decir que esto es una negociación de pena? Perfecto, muchas gracias.
Procedimiento abreviado es uno de los procedimientos del tipo penal regulado en el Código Orgánico Integral Penal. Este procedimiento, ¿qué es? Prácticamente es un procedimiento más corto que permite a la persona procesada someterse ¿cómo sería la palabra más sencilla? Estamos en derecho para no abogados. A asumir la responsabilidad de un delito que está siendo investigado. Eso en términos sencillos. ¿Cuál es la característica? Que este tiene que ser aceptado por la persona que está siendo procesada o dentro de un proceso penal. Y usted, como dice, Doc, o sea, el Código Orgánico está regulado en el Código Orgánico, en el COIP. Establece que este procedimiento para delitos con penas de hasta 10 años. ¿Qué tipo de delitos comunes entran en este rango y cuáles no? O sea, ¿están totalmente excluidos y por qué están excluidos? Perfecto, muchas gracias. Antes de eso, anteriormente me dijiste también de una negociación, ¿verdad? Claro. Se me pasó eso. Un tema muy importante también que debemos nosotros aclarar. ¿Por qué? Nosotros cuando hablamos de negociación no estamos diciendo que vamos a favorecer a la persona procesada, sino más bien estamos ante una salida alternativa más rápida que va a ayudar a la persona procesada a salir más pronto de este proceso, ¿sí? Eso, entonces, debemos tomar en cuenta como negociación. La negociación se realiza en base a la legitimidad, es decir, que se va a cumplir un control de legalidad por parte del juez, que va a cumplir con el debido proceso, ¿sí? Ahora, continuando con la siguiente inquietud, eso era para aclarar muy importante. Ahora, de los tipos penales que ingresan dentro de este procedimiento, el artículo 635, numeral 1, nos establece que para estos injustos penales tiene que ser una pena máxima de 10 años, pero nosotros debemos entenderlo de la siguiente manera. Hablamos de pena en abstracto y pena en concreto. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque muchas veces las personas dicen, no, el juez, ejemplo, me sentenció para 10 años, pero yo tengo el delito que se me está investigando es hasta 13 años. Si pasa este rango de 10 años, prácticamente no sería susceptible este procedimiento abreviado, para dejarlo más claro. De los delitos más comunes que se pueden dar para nuestros queridos oyentes pueden ser, ejemplo, el robo, el abuso de confianza, falsificación, lesiones, delitos de tránsito, no superan los 10 años, ¿sí? Entonces, estos delitos son susceptibles al procedimiento abreviado. Ahora, ¿cuáles no? Delitos más graves, ejemplo, contra violencia sexual, que vayan contra la integridad sexual de las personas, que sean también delitos contra la ilesa humanidad, que de por sí tienen una condena mayor a 10 años. Estos delitos no nos permiten acogernos a este procedimiento abreviado. Claro, Doc. Y como usted mencionaba, algo de que agilizar el juicio, agilizar el procedimiento, y esto vendría siendo como aliviar la carga de trabajo de los jueces y fiscales. Y usted diría, pero ¿el procedimiento abreviado ayuda a que la justicia sea verdaderamente eficiente o de pronto corremos el riesgo de que la fiscalía busque la vía fácil para cerrar estadísticas en lugar de investigar a fondo como según se viene diciendo? Muy bien. Como les dije al inicio, está sometido a un control de legalidad. No es que directamente el fiscal, por ser una vía más rápida, va a decir, no, abreviado en todos los delitos que voy a investigar, sino más bien este procedimiento ayuda a la justicia porque vamos nosotros directamente con principios fundamentales. ¿Cuáles son? Principios de concentración, celeridad y economía procesal. Entonces, este procedimiento regula todos estos... contempla todos estos principios en una sola audiencia. Entonces, ¿ayuda a la función judicial? Sí, porque actualmente en el sistema ecuatoriano estamos saturados nosotros de cargas. Claro. Un proceso que nos puede llevar más de 2 años puede resumirse en un medio año. Claro. Y usted mencionaba sobre lo de la carga económica, reducir la carga económica. Más o menos, ¿cuánto promediadamente se ahorra el Estado o el procesado? ¿Cuánto se ahorra más o menos? O sea, hablemos de Una muy buena pregunta por parte del Estado y del procesado, Claro. tomando en cuenta que el Estado es el interés de todo el pueblo y el procesado únicamente es único, personal. Exacto. Ahora, una cifra exacta por parte del Estado no podría darle, ¿sí? Pero tomemos en cuenta que este procedimiento abreviado, como les dije, reducimos el proceso ordinario que dura unos 2 años a medio año con el procedimiento abreviado. Esto es muy importante porque nosotros estamos sometidos a un control de legalidad. Volviendo al tema, recursos que se
eh, ahorraría el Estado serían peritos, policías judiciales, salas de audiencia, grabaciones, etcétera. Podríamos hacer un consenso ahí en ahorro. Ahora, para el procesado, nosotros también tendríamos que ver una vía factible. Yo como abogado tengo la responsabilidad de dirigir de mejor manera a mi cliente. Si en la fase de instrucción, ya cuando concluye, veo que los elementos son suficientes para que Fiscalía pueda determinar mi responsabilidad, pues prácticamente yo iría por esta vía, esta salida del procedimiento abreviado. Ahora, si nos vamos al tema de ahorros, ahora nos estamos ahorrando a nuestro cliente un año por lo menos o un año y medio mínimo, ¿sí? Y en temas de dinero también, si ellos cuentan con una defensa particular, pues ir a juicio también incurría en ir en más gastos, estimados estudiantes. Ok, Doc. Yo quisiera enfocarme un poquito tal vez en los requisitos y la mecánica y también el rol del juez. Para acogerse a el procesado debe constituir expresamente el hecho que se le atribuye. ¿Esto equivale jurídicamente a una confesión de culpabilidad? ¿Qué garantías y derechos conservan intactos el procesado tras firmar ese papel? Muy bien. El artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal nos establece las reglas que debemos cumplir para este procedimiento abreviado. Y una de las reglas más importantes es que la persona que quiera someterse a este procedimiento manifieste su voluntad. ¿Y cómo ellos conocen de esto si no son abogados? Claro. Por medio de su abogado, que tiene un rol muy importante como indicarle de qué trata, qué va a suceder, qué va a pasar, ¿sí? Ahora, no directamente la característica de este procedimiento abreviado es la aceptación del delito que se me está acusando. ¿Qué implica esto? Por eso nosotros como abogados tenemos que ser muy objetivos y muy realistas, porque acepta la responsabilidad que implica una pena privativa de libertad y restricción de derechos. Derecho fundamental, derecho a la libre circulación y derechos personales también pueden ser a participar directamente en algún cargo público, etcétera, ¿sí? Eso nosotros debemos tomar en cuenta. Ok, Doc. Una pregunta. La ley dice que solo la Fiscalía tiene la potestad exclusiva de proponer este procedimiento. ¿Qué pasa si el procesado ruega por un abreviado, pero el fiscal se encapricha y dice que no? ¿Hay alguna forma de obligarlo? Bueno, partamos de un hecho. La Fiscalía es el titular de la investigación, ¿sí? Él es el encargado de recolectar información, los elementos suficientes para que la Fiscalía pueda llegar a una etapa de juicio. Pero una garantía y un derecho para los procesados es este procedimiento abreviado. Si nosotros hablamos de un capricho, directamente no sería el momento adecuado, porque existe el control de legalidad. ¿Y quién va a conocer esto? Es el juez. El juez va a decir, ¿cumple con los requisitos o no cumple con los requisitos? El artículo 639 nos establece que se puede negar en caso de que exista, les pongo un ejemplo. El fiscal nos sugiere un abreviado. No estoy bien asesorado por mi abogado y digo ya, perfecto. En la audiencia voy y conforme lo establece el artículo 639, el fiscal expone los elementos que tiene para justificar este procedimiento abreviado. Porque no es que yo ya me someto al procedimiento abreviado y soy culpable. Por eso existe el control de legalidad. Entonces, por capricho, como la pregunta lo dice, el fiscal no puede oponerse, porque es un derecho del procesado y el juez va a hacer el control de legalidad. Cuando este control de legalidad se cumple, va a dar paso el juez, o si no, directamente va a seguir con el trámite ordinario de por ley. Claro, y como lo he mencionado, ya el juez está, antes de pasar por el filtro del juez, y como usted dice, ya el procesado aceptó culpabilidad, todo esto, y pasa al filtro del juez, y el juez rechaza totalmente, dice que no cumple, y esto manda a un juicio normal. Esa aceptación que el procesado ya dijo anteriormente, antes del proceso, ¿lo podría ser en su contra en un juicio normal o simplemente se empezaría desde cero? No, esta negación de parte del juez en el artículo 639
en el segundo inciso nos dice que esto no será tomado como prueba, sino directamente va a ser valorado las pruebas que la fiscalía haya tenido. Esto no se va a tomar en cuenta en un proceso ordinario. Oh, listo. Entonces, hablemos del cálculo de las penas, el cálculo y recursos que esto conlleva. La ley permite una reducción de hasta 1/3 de la pena mínima, como ya lo mencionamos anteriormente. ¿Y cómo se determina la pena exacta? ¿Qué se ve, qué se va a imponer o qué se toma en cuenta en este caso? Perfecto. El procedimiento abreviado nos da una salida alternativa a un juicio más rápido, pero también nos ayuda al procesado por la aceptación de los hechos, porque con eso limita más audiencias, con eso limita más investigaciones, con eso se hace un trámite más simple. Por ese hecho de aceptar el delito que me están investigando directamente, pues se reduce 1/3, ¿sí? Ejemplo, tenemos el abuso de confianza, tipificado de 1 a 3 años. No tengo los elementos suficientes para poder ir a juicio. Yo como abogado de mi cliente le digo, ¿sabe qué? Ir a un juicio, ¿qué implica? Irnos con una pena de 1 a 3 años. Si usted acepta esta responsabilidad, va a reducirse 1/3 de la pena mínima. ¿Cuál es la mínima? 1 año, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculamos estos tercios? De 1 año tenemos prácticamente que 4 por 3, 12, ¿no es cierto? Menos 1/3, 8 meses. 8 meses. Ya, tenemos la pena en caso de someternos a un abreviado. Pero, ¿qué es lo que pasa si existe un agravante o un atenuante? O 2 atenuantes, perdón. Si existe el agravante, se va a aplicar el máximo de la pena y se va a reducir el tercio. ¿Ya? Ahora, si el caso es que tengo 2 atenuantes, pues me van a reducir otro tercio. Claro. Ya no tenemos 8 meses, sino 4 meses. Eso directamente es con el cálculo de la pena. Ah, ya listo. O sea, usted considera que entre más atenuantes la pena va reduciendo entre tercios. Sí. Listo. Ya que sabemos que es el techo del delito, que debe ser hasta 10 años, ¿cuál es el límite mínimo de acuerdo? ¿Puede el fiscal pedir una pena inferior a la prevista por la ley? Actualmente, para el procedimiento abreviado se debe suscribir una acta previa antes de ir a la audiencia de procedimiento abreviado. Esta pena es la que se va a ir a solicitar al juez para que él acepte o niegue. No podemos nosotros estar en audiencia y que traten de sorprendernos para imponernos otra pena. Por eso esta acta se la suscribe con anterioridad para evitar estas ilegalidades, podría ser, porque el acta suscribe. ¿Y qué vamos a definir en el acta? La pena, la reparación de los daños, cómo se va a cumplir, etc. Claro, regresando a lo del procesado y el juez. Supongamos en un caso ficticio, el juez ya firma el acuerdo. El juez dice que ya se dictó sentencia para la persona, para el procesado, y luego el procesado se arrepiente. O sea, supo que de parte de su abogado tuvo una pésima asesoría y no tuvo los recursos suficientes como para saber si estaba haciendo lo correcto. ¿Se puede interponer una apelación o algún recurso para que esto se retroceda, o si ya se dictó sentencia ya no hay cómo hacer nada? Pues eso es el tema central. Esto es del asesoramiento que nosotros damos a nuestros clientes, porque nosotros les debemos explicar primero que va a asumir una responsabilidad del delito que está siendo investigado, ¿sí? Ahora, si yo me arrepiento o veo que mi abogado no me asesoró bien o veo alguna situación que no estuvo claro respecto a la pena, no puedo apelar. Pero, ¿qué pasa? Si a lo mejor me ponen una multa que exceda el límite permitido conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal, una reparación exagerada que no se haya demostrado también, puedo apelar. Únicamente respecto a estos puntos, pero a la condena yo ya no puedo arrepentirme porque yo firmé con mi voluntad esta acta en la cual fijamos nosotros una pena privativa de libertad. Y hablando de las reparaciones que usted justamente lo acaba de mencionar, el COIP exige a través de la sentencia una reparación si es que es el caso. ¿Estas reparaciones económicas y morales se cumplen realmente o a veces solo se quedan en el papel o ya se archivó y ya no hay cómo? Muy bien, y justamente eso es un tema muy bonito de investigación, por si acaso para ustedes en un futuro. Gracias. Y para todos los alumnos que nos están escuchando. Es un tema bastante debatible, porque no quiero decir que se están vulnerando los derechos de la víctima,
pero el Código Orgánico Integral Penal no regula de manera adecuada el cumplimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Un ejemplo, voy a seguir con el abuso de confianza, ¿sí? Se impone que se cumpla con el pago de $10,000. Aquí viene el pero. ¿Cómo se cumple de manera obligatoria o se obliga a la persona, al procesado, a pagar a la víctima? El Código Orgánico Integral Penal no nos impone este requisito, ejemplo, para nosotros beneficiarnos del procedimiento abreviado. Y eso implica, desde mi punto de vista y respetando el criterio de los demás oyentes y las personas que nos están viendo, implica una vulneración para las víctimas. Claro. Doc, hablando un poquito sobre esta negociación entre el fiscal y el procesado y también en la parte de la víctima, ¿qué peso tiene la voz de la víctima? ¿Puede una víctima oponerse rotundamente a que el delincuente reciba una pena menor o, digamos, en la parte del pago? Aquí directamente, que es el control de legalidad, es el juez, pero con este procedimiento abreviado no estamos vulnerando derechos básicos de la víctima, porque, como les dije, cuando suscribimos el acta, va a... Perdón, el frío del ojo. Horrible el clima. Sí, está horrible. Fatal. Cuando nosotros suscribimos el acta, nosotros primero partimos con la pena privativa de libertad, ¿no es cierto? Sí, siguiente, cuando estos hechos con el debido proceso se les hace conocer a la víctima. ¿Ya? ¿Y por qué hago mención del acta? Porque en esta acta se va a conocer cuál es la reparación que se le va a dar a la víctima. Entonces, no es que se puede oponer porque sigue siendo considerada parte del proceso. Listo, Doc. Hay un sector de la ciudadanía que se siente que el procedimiento abreviado es como usted lo mencionó justamente al principio, que consideran que es una impunidad para el procesado, que estamos nosotros beneficiando al procesado, pero no es así. Entonces, la garantía de este proceso, o sea, el procedimiento que usted ya mencionó, el debido proceso, ¿es simplemente una salida de emergencia para un sistema colapsado o considera que es un procedimiento que sí vale la pena tenerlo en cuenta? Desde mi punto de vista, considero que es un procedimiento que es muy factible actualmente en el sistema actual del Código Orgánico Integral Penal, porque existe actualmente en el sistema judicial gran carga procesal, tomando en cuenta que tenemos unidades multicompetentes y unidades especializadas. Entonces, si hablamos de unidades multicompetentes, conocen familia, civil, niñez y adolescencia, etcétera, estamos nosotros ante una salida más rápida con este procedimiento abreviado. Como les dije, un procedimiento que puede ir de 1 a 2 años se reduce a 6 meses, ejemplo. Okay. Entonces no estamos hablando de impunidad, porque al procesado se le va a imponer una pena privativa de libertad, se le va a obligar para que también indemnice a la víctima, al Estado, etcétera. Entonces no podemos nosotros decir que esto a lo mejor a un futuro cause impunidad. Doc, y también hablando un poquito sobre hace un tiempo, la Corte Constitucional eliminó la prohibición de acumular este beneficio con la suspensión condicional de la pena. Con la crisis carcelaria actual, ¿ayuda esto a descongestionar las cárceles o satura el sistema de las penas cortas? Muy buena pregunta. Y esta sentencia fue justamente cuando yo me gradué de la Universidad Nacional de Loja. Sí. Exacto, fue una de las que primero, acabé de graduarme y salió esta sentencia. Así que nosotros como abogados en un futuro nos va a servir, ¿no es cierto? Sí. Porque qué mejor salida darles a nuestros clientes o a las personas que nos escuchan también una salida, una pena privativa de libertad, pero sin la necesidad de cumplir en un centro de rehabilitación social, ¿verdad? De mi punto de vista, considero que esto sí ayuda a que hasta que los centros de rehabilitación no se saturen, ¿ya? ¿Por qué? Actualmente el sistema de rehabilitación está colapsado. Nosotros seamos conscientes que estos centros de rehabilitación lamentablemente no están en óptimas condiciones, pero no ayuda a descongestionar esto. Sí, pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? Si satura el sistema judicial con estas cargas. Porque, ejemplo, nosotros pedimos la suspensión condicional de la pena. La normativa nos establece que se va a convocar, si mal no recuerdo, en 48 horas.
pido disculpas si me equivoco, pero la audiencia se la señala para 1 o 2 meses. Entonces, tiene mitad y mitad ahí, ¿sí? Eso podríamos nosotros esclarecerlo. Porque también es importante que personas que a lo mejor no hayan tenido un antecedente penal, no ya hayan, como decimos vulgarmente, hayan tomado escarmiento y no sea necesario que vayan a los centros de rehabilitación, ¿sí? Eso. Muchas gracias. Y si se pudiera tomar algo o reformar del procedimiento abreviado del Código Orgánico Integral de Procesos para que sea más justo para la víctima y para que sea más eficaz para el Estado, ¿cuál sería su propuesta? Mi propuesta es la siguiente. Como conversamos con ustedes, la víctima muchas de las veces se ve no satisfecha al 100%. Claro. ¿Por qué razón? Por el hecho mismo de que no se cumple con la indemnización, que muchas de las veces en el acta o en sentencia se ordena. Para este procedimiento abreviado, considero que sería un requisito indemnizar a la víctima para que en parte también sus derechos sus derechos sean respetados. Mil disculpas. No se preocupe. Toco una preguntita que me surgió ahorita. ¿Sí? Digamos, o sea, usted comenta lo de la víctima, remunera a la víctima. Si en tal caso, o sea, como usted dice, el COIP no regula que se cumpla al 100% esta remuneración. Si en tal caso la remuneración no fue dada a la víctima, cristalizando sus derechos, la víctima podría nuevamente interponer para un juicio normal, como decirlo así, para que este procedimiento abreviado ya no sea regulado en este tipo, en ese delito o en ese denuncia. O sea, más bien el tema de la indemnización, si se debería de seguir otro proceso o... Sí, Claro, ¿sí? o sea, si no se rehizo la de indemnización, se podría seguir a juicio normal, por Perfecto. decirlo así. El derecho de la víctima sigue. Ya esta sentencia la va a ejecutar vía civil. Y eso también, ¿qué implica? Que la víctima muchas de las veces ya ve un proceso de 1 año, 2 años, y mencionar que vuelta hay un proceso civil de ejecución de 1 año, 2 años, Claro. prácticamente, eso también frustra a las víctimas. Respondiendo a tu inquietud, se sigue otro juicio de ejecución para cobrar esta indemnización. O sea, ya seguimos un juicio de 2 años y otro juicio de 2 años. Claro, entiendo. Y volviendo a lo del fiscal, o sea, ¿qué peso tiene, o sea, volviendo a lo de la víctima, como ya lo mencionó Vale, como usted dijo que la voz de la víctima no tiene mucho peso, o sea, si ya se llegó al acuerdo, y si la víctima no está de acuerdo, o sea, quiere que se vaya a juicio normal y no a este procedimiento abreviado, ¿qué, o sea, el abogado, como recomendación, el abogado de la víctima, qué debería hacer o qué apelaciones debería de tomar? Esto es una facultad exclusiva de fiscalía. No puede negarnos, pero si, ejemplo, nosotros en la denuncia alegamos que se causó un perjuicio de $10,000. Sobre ese valor, nosotros vamos a fijar en el acta para la indemnización, ¿sí? Por esa razón, es como que se está respetando los derechos de la víctima y también no se está dejando la impunidad. Exacto. Claro. Y Doc, una preguntita. O sea, como ya hablamos de lo de la reforma, o sea, ¿usted qué podría reformar? O sea, que se cumpla al 100% la remuneración de la víctima. Y en tal caso que, como dice el COIP, ¿usted cree que sí deberíamos implementar una nueva ley o simplemente los servidores judiciales pertinentes deben regular por completo que el COIP cumpla, perdón, lo que está regulado en el COIP se cumpla o debería implementarse una ley nueva? Para un cumplimiento total, ¿cuál sería una opción que yo tengo en mente? Con la pregunta que me hizo la compañera respecto a la sentencia que nos permitía acogernos al procedimiento abreviado de la suspensión. Claro. Para la suspensión condicional, establecer un requisito claro que establezca que se indemnice a la víctima para dar paso. Yo veo que esa situación sería una salida óptima y también los derechos de la víctima sean respetados. O sea, no crear otra ley, sino ampliar, ejemplo, esto de la suspensión condicional de la pena. Porque a mí no me conviene que por incumplimiento, a lo mejor de pagar $5,000, vaya a un centro de rehabilitación y sea una obligatoriedad de norma expresa cumplirla. Cumplirla. Oh, lindo. Full interesante la verdad este tema. Y
¿Usted por qué? O sea, ¿usted consideraría que en tal caso, por ejemplo, el COIP está regulado en el 365, en el tipificado en el numeral 1, sobre lo de la violencia sexual? Y sobre todo porque lo de los, también están tipificados, si no mal recuerdo, lo de que están excluidos lo de los delitos administrativos con lo de la Corte. ¿Usted consideraría que deberían no estar excluidos o sí se ve un beneficio ahí? Yo considero que sí deben estar excluidos, porque son delitos, llamémoslo, más graves, ¿sí? Por el mismo hecho de ir con la integridad sexual o contra el Estado directamente, que quienes cumplen los impuestos, pagan los impuestos, somos nosotros. Por esa razón, yo sí considero que estos tipos de delitos no sean beneficiados con el procedimiento abreviado. Claro. Y bueno, dale. Bueno, con todo esto es que, digamos, justo ahora en cuarto ciclo estoy viendo por primera vez la materia de derecho penal. Y como usted me mencionaba, me interesa bastante el tema de agravantes y atenuantes. Como dice el Código Orgánico Integral Penal, nos dice que si existe un agravante, las atenuantes no se toman en cuenta. Y en este caso, ¿cómo sería en el procedimiento abreviado penal? Perfecto, muy buena pregunta, porque yo les puse el ejemplo de que un año bajamos un tercio con el abreviado, otro tercio con un atenuante, pero si existe agravante, directamente el juez va a aplicar ejemplo. Tenemos una pena de 1 a 3 años, va a aplicarlo directamente 3 años. Y de esos 3 años nos van a reducir el tercio por el abreviado, porque igual puede que tenga agravantes, pero la reducción de un tercio siempre me va a favorecer. Claro, y se podría como impugnar esos atenuantes, perdón, para que no se aplique lo del bajar el tercio a una pena, ¿verdad? De parte del abogado de la víctima, Claro. por supuesto. A ver, ¿me repites la pregunta, por favor? O sea, sí se podría como que impugnar estos atenuantes por parte del abogado de la víctima diciendo que pues, no son Claro. favorables, que... Es que tienen que ser, primero para justificar un atenuante tiene que demostrarse. Si no se demuestra, no podemos nosotros tampoco aplicar una atenuante, sino directamente se iría con la pena mínima en caso de que no existan agravantes también. Oh, listo. Okay. Digamos, ¿qué control tiene el juez sobre la proporcionalidad de la pena acordada? Digamos, ¿puede rechazar si considera que el acuerdo es demasiado benévolo? Rechazarlo directamente podría, pero no nos quita este derecho a nosotros a nuevamente a lo mejor suscribir un acta, porque el juez es el que realiza el control de legalidad. Hablamos nosotros la reducción de un tercio por aceptar el abreviado y la reducción de otro tercio por el hecho de algún atenuante. Si él ve, con el mismo ejemplo, un año, un tercio menos, 8 meses, otro tercio menos, 4 meses. Si él ve a lo mejor una pena de 2 meses, 1 mes, pues directamente por el control de legalidad y respecto a los derechos de la víctima, podría volver a reformular esta pena solicitándole al fiscal que se cumpla conforme la norma lo establece. Muchas gracias. Y bueno, ya como estamos poquito de tiempo retrasados, sí, como tenemos clases también, nos van a dejar afuera. Afuera toditos, no mentira. Bueno, queridos oyentes, el día de hoy nos quedamos con una gran lección. El procedimiento abreviado es una herramienta necesaria para que la justicia no colapse, pero que da un gran reto del Ecuador, siendo seguido por el mismo, que logra una eficiencia sin que la ciudadanía sienta que se está premiando al delincuente. Queremos agradecer enormemente al doctor Paul González por acompañarnos hoy y explicarnos de manera sencilla y clara este gran tema. La verdad, muchas gracias a ustedes. Un tema muy bonito, como todo el área de derecho, porque todos debemos conocer el derecho. No es únicamente para los abogados, sino para toda la ciudadanía. Muchas gracias por la invitación y siempre a las órdenes. Doctor, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos queda clarísimo que detrás de cada expediente penal hay una víctima que espera respuestas reales, no solo papeles firmados. Gracias por ayudarnos a traducir el derecho al lenguaje para la gente. Así es, vale, doctor, en serio, muchísimas gracias y disculpará cualquier inconveniente. Las puertas de Derecho para No Abogados están siempre abiertas para usted y ha sido un verdadero lujo tenerlo el día de hoy aquí y pues agradecerle por
disculpe, cualquier cosita y Muchas sobre todo gracias. el tiempo. Estamos un poquito retrasados por cuestiones técnicas y bueno, y gracias por ayudarnos en todo este tema y por supuesto queda bienvenido para una próxima. Con todo gusto. Muchísimas gracias por la invitación y así será. He de venir a visitarlos nuevamente. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. De igual forma, muchas gracias a toda nuestra querida audiencia por acompañarnos hasta el final de esta emisión. No olviden que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, que nos encuentran como Derecho para No Abogados. Esperamos que nos puedan ver por ahí, siempre subimos contenido en nuestras redes, de igual forma, todos los viernes a las 4 de la tarde pueden vernos, visualizarnos a través de Facebook Live en UNL Radio. Bueno, nos vemos en una próxima y muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, doctor. Doc. No sé, me ha dejado con una intriga sobre este tema. Muy grande. Que la verdad yo estoy bastante interesada en el área de lo penal. No sé si Dios me lo permite poder especializarme aquí, porque porque se habla como así decirlos, ahí están incluidos los delitos más severos, aquellos que van en contra de la integridad de la persona, digamos, sexual. No hay otra salida que litigar ahí ya. Ya no tenemos otra salida que ir directamente a juicio a litigar. Sí, ahí no hay cómo hacer fase de Ya conciliación. no hay ni abreviado ni conciliación, directamente a litigar. Así Bien, muy es. bien. Más bien las felicito a ustedes también por esas inquietudes, porque eso demuestra el interés que ustedes tienen en seguir aprendiendo. Muchísimas Muchas gracias, gracias, Doc. doctor. Bueno, no hemos llegado, sino ¿Ya? que nos dejaron botar. Nos dejaremos un ratito solos. ¿Qué están en la noche ustedes? Sí, en la Sí. noche tenemos clases de 5 a 9. Esperemos que nos dejen entrar. ¿Con Hay quién que tienen? tocarle con el doctor Gilbert Hurtado, tenemos. Ah, es chévere, perfecto. Sí. Yo también estudié en la noche toda la carrera. A mí se me hace un horario muy bonito y Sí, favorable. Sí, sí. Yo desde que estuve en segundo o tercer ciclo, ya estuve haciendo prácticas como abogado. Sí, Tan jovencito. sí, sí. Igual ayuda bastante también a desenvolverse también en el medio, porque a veces uno va nuevecito al municipio y a uno le da nervios entrar, entonces Y es eso que bonito no- tener y las eso que no prácticas les digo de porque la le primera ayuda. audiencia, porque eso. Uno va a llegar así temblando. Sí, sí. Pero Sí, súper bonito. estos espacios no les van a ayudar a ir perdiendo esos nervios, todo. Pero siempre va a haber nervios, siempre. Antes, cualquier creo hecho que nuevo siempre va a La ser. primera audiencia, Ujú. sí. Esperando no hacer nada más, el juez nos llame la atención. No es pertinente. Claro, y la primera vez que nos hablen, porque a todos nos debe tocar que el juez nos llame la atención en algún momento. En ese Sí. momento, Sí, sí, Y sí. no, imagínate qué nervios que en tu primera audiencia tú no tienes muchos años de experiencia y te llega el abogado que tiene 27 años de experiencia. lo veo con la cara y yo, o sea, así con el papel así temblando. ¿no? Vamos a estar como los TikToks, los memes. Yo chiquitito y el juez, el abogado algo- que ha pasado por muchos años. Nuestra primera audiencia condena perpetua para nuestro cliente. Y de alimentos. De alimentos. Rebaja de alimentos, lo peor de todo. Y bueno, ¿y usted, Doc, en qué más se especializa? Bueno, yo seguí la maestría en Derecho Procesal Penal. Ah, sí, Pero es chévere. con la docencia toca investigar, estudiar y Claro, es súper meterle de bonito todo. también, ajá. Que a veces dan la confianza y Antes metemos también, todos los claro, temas. antes de ser docente también ejercía y el tema del sistema del Código Orgánico General de Procesos también es muy bonito. Claro, justamente una doctora nos comentaba que es súper importante que para ser docente sí o sí tenían que pasar por el ejercer prácticamente la Exacto. carrera, porque si no, no Sí, sí, podemos sí. cómo favorecer a un estudiante. Claro, y a veces uno como estudiante tiene 1000 preguntas y va donde el doctor, que nos da más confianza. Y a veces el doctor tiene especialidad en penal, pero el hecho de estar ya tal vez por fuera años atrás le ayuda bastante para podernos explicar. Porque muchas veces tenemos muchas dudas, en verdad, nosotros, al estar empezando una carrera. Y eso es lo que ustedes dijeron, que cuando van y con el abogado de 27 años, ahí saben cuál sería, a lo mejor se modifica alguna normativa, alguna ley, y ustedes ya van peritos Claro. sobre eso y él está desactualizado. No se Ustedes olviden eso. Fresquitos. Nosotros estamos bebecitos. Tenemos que ir con esa ventaja, pero así es, tenemos la gran ventaja que nuestros docentes aquí en la Universidad Nacional de Loja han venido o siguen siendo funcionarios públicos como jueces, abogados.
Claro, Y bueno, van de la mano para la sí. carrera. Y como ya lo dijimos, hemos llegado hasta el final de esta grandiosa emisión, full enriquecedora en conocimientos. Y bueno, nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y así cerramos un nuevo episodio de Derecho para No Abogados. Gracias por acompañarnos. Recuerda que entender tus derechos es el primer paso para defenderlos. Escúchanos la próxima semana por 98.5 FM, en Radio.Garden, www.unl.edu.es y en Facebook Live. Y si te lo perdiste, tranqui. El reprise es los domingos a las 7 de la mañana por la señal de UNL Radio. Hasta la próxima. ¿Sientes que el mundo aún puede ser mejor? ¿Confías en ti y en tu capacidad de crear nuevas propuestas? La UNL cuenta con personas como tú desde 1859. Puedes escoger entre nuestras 47 carreras y 3 modalidades de estudio: presencial, a distancia y en línea. Universidad Nacional de Loja, formando profesionales. Inspírate, cree y transforma con la UNL. Queremos escuchar tu canción.